Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Bienvenidos una vez más al rincón más jugoso del Internet, su canal predilecto donde desenterramos los entresijos del mundo del espectáculo, el brillo y la sombra de la fama, y esos secretos que las celebridades preferirían mantener bajo 7 llaves. Hoy, agárrense fuerte a sus asientos, porque el tema que vamos a diseccionar es un verdadero terremoto en el universo de las telenovelas y el corazón de sus fans. Vamos a hablar de esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, pero cuya historia, lamentablemente, tomó un giro inesperado. Sí, hoy nos sumergiremos hasta el fondo en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en la pregunta que resuena con más fuerza que nunca: ¿por qué diablos no hubo boda? ¿Por qué ese final feliz que todos ansiábamos se esfumó como un espejismo en el desierto? Prepárense para un festín de información, porque la historia que vamos a contar es mucho más intrincada y deliciosa de lo que puedan imaginar. Vamos a desentrañar los rumores, las verdades a medias que pululan en la red, las posibles causas que llevaron a su separación, y todas las teorías que la prensa del corazón y la legión de fans han tejido con ahínco durante meses. No parpadeen, no pestañeen, porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, como si fuéramos arqueólogos excavando en las ruinas de una civilización perdida, con la esperanza de descifrar el enigma de Kerem y Hande. Pero antes de comenzar este viaje, si eres un recién llegado a este canal, bienvenido seas. Te invito a que te suscribas y te unas a nuestra gran familia de chismosos ilustrados. No te arrepentirás, te lo aseguro, porque aquí siempre encontrarás la noticia más fresca, el rumor más jugoso, y análisis profundos y sin tapujos sobre tus celebridades favoritas. Haz clic en la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Y si ya eres un miembro valioso de esta comunidad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora sí, vamos directo al grano, sin rodeos ni preámbulos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de romance, pasión desbordante y sobre todo, un éxito arrollador. Su química explosiva en la exitosísima serie turca Senkalkam, Love is in the air, esa magia que crearon en la pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en una realidad tangible. El mundo entero se rindió ante el encanto de Eda y Serkan, pero aún más, se enamoró perdidamente de Hande y Kerem. Desde el instante en que confirmaron su relación, el fandom estalló en un frenesí de alegría. Las redes sociales se inundaron con una avalancha de fotos, vídeos y comentarios repletos de amor y buenos deseos para la pareja. Cada aparición pública, cada mensaje en redes sociales, era una declaración de amor que confirmaba lo que todos, en el fondo, sospechábamos: estaban profundamente enamorados. Viajes románticos a destinos paradisíacos, gestos cariñosos que derretían el corazón, miradas cómplices que hablaban por sí solas, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas hecho realidad. Incluso empezaron a sonar, con cada vez más fuerza, las campanas de boda. El aire se impregnó de un aroma a flores de azahar y promesas de un sí, quiero inolvidable. Y es precisamente en este punto, en este momento de clímax, donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se complica y los personajes toman decisiones inesperadas. Porque a pesar de toda la euforia que los rodeaba, a pesar de todos los indicios de felicidad que emanaban, el cuento de hadas llegó a su abrupto final. La noticia de su separación, como un trueno en una noche estrellada, cayó como un balde de agua helada sobre sus millones de seguidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué la pareja que parecía predestinada a estar junta, que parecía haber nacido para amarse eternamente, decidió tomar caminos separados? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que vamos a intentar desvelar hoy. Lo primero que debemos tener en cuenta, para entender la complejidad de esta situación, es que las relaciones, especialmente las relaciones que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público, son increíblemente complejas y frágiles. Detrás de las sonrisas ensayadas y las poses perfectas para las fotos, hay dos personas de carne y hueso con sus propias inseguridades, sueños, ambiciones y por supuesto problemas. Y cuando se trata de celebridades, la presión mediática constante, la atención incesante de los fans, y las agendas laborales extenuantes pueden poner a prueba cualquier relación, por sólida y verdadera que parezca. Uno de los factores que se han mencionado con mayor frecuencia como una posible causa de la ruptura es, precisamente, la intensidad de sus agendas laborales. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más solicitados y cotizados de Turquía, verdaderas superestrellas en su país. Sus proyectos los mantenían constantemente viajando de un lado a otro, grabando largas jornadas, promocionando sus trabajos en diferentes eventos y países. La falta de tiempo para estar juntos, para cultivar la relación, para disfrutar de momentos de intimidad y conexión, podría haber sido un factor determinante en el desgaste de la pareja.
Además, es importante recordar que ambos se encontraban en un momento crucial de sus carreras, en plena efervescencia profesional. Anne con un ascenso meteórico en la industria del entretenimiento, buscando consolidarse como una de las actrices más importantes y versátiles de su generación, explorando nuevos roles y desafíos. Kerem, por su parte, también embarcado en proyectos ambiciosos, buscando expandir su carrera a nivel internacional, abriéndose camino en Hollywood y explorando nuevas oportunidades en el extranjero. La ambición profesional, si bien es una cualidad admirable, a veces puede chocar frontalmente con las prioridades personales, generando conflictos y tensiones en la relación. Otro rumor que circuló con fuerza en los corrillos de la prensa rosa fue el de las diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Se decía que Anne estaba más enfocada en su carrera y en construir una sólida base financiera para su futuro, mientras que Kerem tenía una visión más bohemia, más relajada y menos convencional de la vida. Estas diferencias en sus prioridades, en sus planes a largo plazo, podrían haber generado tensiones y desacuerdos que eventualmente llevaron a la ruptura definitiva. Imaginen las conversaciones: ¿dónde nos vemos en 5 años? ¿Qué tipo de vida queremos construir juntos? Si las respuestas no coinciden, la relación puede tambalearse. Pero la verdad es que, más allá de los rumores y las especulaciones, nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos, qué se dijeron en la intimidad, qué secretos guardaban en sus corazones. La pareja siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad con uñas y dientes, y nunca han dado declaraciones explícitas sobre las razones de su separación. Lo que sí sabemos por fuentes cercanas a la pareja es que, al parecer, la ruptura fue amistosa y que ambos se guardan un gran cariño y respeto mutuo. Intentaron mantener una relación cordial y civilizada, a pesar del dolor de la separación. Y es que, a pesar de la decepción de los fans, que veían en ellos la pareja ideal, hay que recordar que las relaciones son decisiones personales, y que cada uno tiene derecho a elegir lo que es mejor para su propia felicidad, incluso si eso significa alejarse de la persona que aman. Quizás en este momento de sus vidas, con sus carreras en pleno auge y sus caminos tomando direcciones diferentes, estar separados era la mejor opción para ambos, la decisión más sensata y responsable. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los factores que pudieron haber influido en su separación, desmenuzando cada uno de ellos con lupa de detective. Primero, la presión mediática. Como mencioné antes, la atención constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, asfixiante. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada foto era interpretada hasta la saciedad, cada rumor era amplificado y distorsionado. Esta constante exposición pública puede generar un estrés enorme y poner a prueba la solidez de cualquier relación, incluso la más fuerte. Además, la cultura de la cancelación, tan presente en las redes sociales, también pudo haber jugado un papel importante en la presión que sentían. Cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier desliz podía generar una ola de críticas y ataques despiadados que inevitablemente afectaban a la pareja. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a todos, de evitar cualquier controversia, puede ser agotadora y, a la larga, dañina para la relación. Otro factor que no podemos ignorar es la influencia de sus respectivos entornos. Familiares, amigos, managers, agentes de prensa, todos tienen una opinión sobre la relación,